Hermanos, en esta mañana son las 12 de la mañana, hermanos, y gracias a Dios estamos aquí de pie, porque así fue la voluntad del Padre Celestial, que abriéramos nuestros ojos para gozarnos hoy en su santo y bendito nombre. Hoy a mis hermanos de Libre les digo, con el saludo de Cristo Jesús, hermanos, paz a vosotros y shalom. Shalom. Hermanos que nos ven allá en diferentes lugares del mundo entero, que la paz siempre reine en sus hogares. Y mis hermanos también, pastores, hermanos de la milicia, que también el Señor los bendiga por donde quiera que se encuentren. En especial, les mando un saludo a mis hermanos de Texuclán, a mi hermano ministro, que ayer tuve comunicación con él, con mi hermano Santiago. Hermano Santiago, que Dios me lo bendiga. Un shalom allá a mis hermanos de Texuclán, y a su papá, a sus hermanos, que también están hablando y predicando del Evangelio de Jesucristo. Bueno, hermanos, ha llegado el momento que le voy a dar lugar a mi hermano ministro para que exponga hoy la palabra del Señor. Adelante, hermano. Hermanos, en la fe y en la paciencia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a entrar al tema del día de hoy. Un tema, hermanos, que tenemos que analizarlo en dos aspectos, tanto literal, hermanos, como también simbólico y espiritual en la parte que nos corresponde a nosotros, contraria a Dios. Ahora, ¿quién es la simiente contraria a Dios? Ya por ahí dice el hermano, Satanás. Bien, hermanos, pues son las dos simientes que el Señor ha establecido, hermanos, para que nosotros sepamos a cuál de las dos debemos de pertenecer, cuál de ellas nos bien. Pero para iniciar, hermanos, quiero darles, hermanos, lo que es el significado de simiente. Dice así una de tantas definiciones, pero, hermanos, dice el significado en esta ocasión así. Es la que yo elegí. Hay muchas normas, pero bueno, yo elegí esta. Y dice así: el vocablo latino seminis significa semilla. De él se derivan numerosos términos incorporados al español. Entre ellos es simiente, semilla, seminario, semental, inseminar y sembrar, y etcétera, etcétera. O sea, hay muchos vocablos que en el español se pueden hacer eso para ver, hermanos, qué es la simiente. Y la simiente, hermanos, dice, aunque básicamente semilla y simiente aluden a lo mismo, o sea, lo mismo, hermanos. Esto es, a la unidad biológica que permite la perpetuación de la especie. Vamos a esto, hermanos, lo que se siembra en el ámbito de la agricultura. Todos sabemos que necesitamos, para poder obtener árboles frutales, hierba, hermanos, y bueno, todo lo que se siembra en el campo, necesitamos una semilla, y esa semilla se tiene que sembrar para que, hermanos, pueda tener su fruto, ¿sí? Sea de cualquier especie, hermanos, pero es para perpetuar. O sea, quiere decir, hermanos, que no se extinga esa simiente. Debe de seguir, hermanos, adelante, hasta de los animales, de las plantas y de los pájaros y de los peces. Todo eso, hermanos, es precisamente que debe de perpetuar toda la especie que Dios hizo desde el principio. La primera se usa refiriéndose precisamente al fruto de la tierra, hermanos, que es de donde nosotros nos tenemos que alimentar, y que contiene el embrión de cualquier cosa que se siembra en la tierra, ¿sí? Y el embrión, hermanos, es una palabra muy usada en el ámbito de la agricultura, en tanto que la segunda, que es precisamente, hermanos, que de donde viene, hermanos, se remite a la idea del semen, y por ende el concepto más global de origen y principio, ¿sí? Entonces el semen, hermanos, es el que hace que haya precisamente esa fecundación, para que, hermanos, de esa semilla
puedan hacer algo y que sigan, hermanos, adelante, pues ese crecimiento y esa evolución y bueno, todo lo que tiene que haber, hermanos, a través del seno. Podemos decir que la simiente es el fundamento que permite dar origen a un nuevo ser. O sea, hermanos, es lo que viene. Entonces, tomando en cuenta, hermanos, y partiendo de todos estos conceptos, hoy nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene, hermanos, a nosotros ver desde que Dios hace las cosas, cómo tenemos nosotros que tomar, hermanos, esa simiente para pertenecer verdaderamente a la simiente de Dios. ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta todo esto, hermanos, de dónde viene, hermanos, el origen de todo esto. Vamos al Génesis, hermanos, en el capítulo 1, verso número 11, hermanos. Dice así la palabra de Dios, de donde el Señor, hermanos, ya establece todo esto desde el principio. Muy bien. Génesis capítulo 1, verso número 11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces ya desde ahí, hermanos, el Señor establece que la simiente tanto de la hierba como de los árboles tendría que dar. ¿Y en dónde se encuentra esa simiente? En sí mismo, hermanos, en el fruto. Ahí viene, hermanos. Sí, entonces el Señor establece en la creación todo esto. Bien, hermanos, pero ahora nosotros, hermanos, en el Génesis capítulo 2, vamos a ver, hermanos, cómo ahora tenemos que verlo en otro sentido, ¿sí? En el sentido espiritual. Dice así, hermanos, capítulo 2 del Génesis, verso número 9. Espero que ahí nada más le dan vuelta a la hoja y vamos a ver, hermanos, lo que dice aquí en el Génesis 2, capítulo 2, verso número 9. Dice: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí, hermanos, el Señor ya había establecido dos árboles, hermanos. Un árbol que estaban en medio del huerto, un árbol, hermanos, de la vida. Y el otro árbol, hermanos, estaba ahí, no pegaditos, pero estaban ahí en esa área, hermanos, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Vemos, hermanos, cómo de esos árboles, uno es el árbol de la vida. Pero eso ya lo tenemos que tomar en el sentido espiritual. Ya no es literal, hermanos. Aunque en aquel tiempo era literal. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía su fruto. Pero dijo Dios: de este árbol no deben de comer. Porque cuando ustedes coman de este árbol, ciertamente van a morir. O sea, sabemos la historia. Pero, hermanos, lo sorprendente de esto es que de ese árbol, hermanos, donde está la ciencia del bien y del mal, no deberían de comer. Como que Dios puso a prueba al hombre para decir, hermanos, que no tenían que comer. ¿Por qué? Porque venían las dos semillas en ese árbol, una buena y una mala. ¿Sí? Porque hay árboles que dan buen fruto, pero hay árboles que dan fruto malo, ¿sí? Para nosotros. Entonces, hermanos, ya había ahí eso. Pero cuando el hombre come, hermanos, de esto, dice el Señor, y dice la palabra del Señor, hermanos: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Quiere decir, hermanos, que en el reino de Dios, Dios conoce el bien y el mal. Y los ángeles, arcángeles, querubines y serafines también lo conocen. ¿Sí? Nada más que en el reino de Dios hubo, hermanos, una división. Y hubo alguien, hermanos, que se separó del reino de Dios porque quería ser igual que Dios. Sabemos la historia, hermanos.
Entonces, hermanos, ahí se divide el reino de Dios y se convierten todos esos millones de ángeles que siguieron a Satanás, se convierten en el fruto malo, ¿sí? En esa simiente mala. ¿Por qué? Porque quería ser igual que Dios. Y entonces en el Edén, cuando el Señor establece todo esto, ahí, hermanos, se siembra el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que el hombre, hermanos, pudiera tener la cualidad. Y no estuvo lejos en cuanto el diablo, hermanos, le dijo a Eva: el día que tú comas de este árbol, vas a ser como Dios. Ahí la tentó, hermanos. La tentó a Eva. Y Eva, hermanos, cayó. Cayó Eva, hermanos. ¿Sí? Y entonces cuando come del fruto, dice: pues realmente no morí. Y va con Adán y le dice: mira, comí y no morí. Y por el amor que le tenía Adán a Eva, come también. Y entonces, hermanos, dice la palabra: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Sí, hermano? Bueno, yo no entiendo muy bien por qué dice eso, que el hombre es como uno de nosotros. Porque Dios estaba hablando precisamente con Jesucristo, ¿sí? Los dos estaban ahí presentes. Y le dice, vamos a decir el Padre, le dice a Jesucristo: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué? Porque conoce el bien y el mal, ¿sí? Pero ahí, hermanos, es donde inicia precisamente las dos simientes. La simiente de Dios que viene de Adán, hermanos, y la simiente de Eva, que viene, hermanos, porque fue tentada Eva, y Eva fue la que cayó. Y se dice, hermanos, en muchas cosas se dice que Eva es la simiente mala, es la simiente de Satanás. Pero eso no quiere decir que sea así, hermanos, solamente son comentarios. Pero sí, que Satanás fue el que intervino ahí para que cayera la mujer. Bueno, pero fueron instrumentos. ¿Por qué no fue con Adán? No, fue con la mujer. Sabía que Adán no fácilmente iba. Adán no iba a ser tan fácilmente, pues vamos a decir, sorprendido, pero se fue con la mujer. Y precisamente, hermanos, cuando esto sucede, entonces viene, hermanos, lo que ya le dice, hermanos, el Señor a Eva, hermanos. Dice, ahora sí, a ver, los llama a cuentas, hermanos, dice el capítulo 3 del Génesis. Vamos a ver lo que todos sabemos, ya hemos visto muchas veces estos versículos, pero dice así el verso número 9, cuando llama a cuentas el Señor a estos tres. ¿A quiénes? A Adán, a Eva y a la serpiente, a los tres. Dice así, verso número 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y aquí viene el 15. Vean, hermanos, lo que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Le dice a la serpiente y a la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Fíjense, hermanos, aquí nacen las dos simientes. Una de la mujer y otra de la serpiente. Hay dos simientes. ¿Quién es la de la mujer? La iglesia. Dice la iglesia: tú a la serpiente le vas a dar pisotones en la cabeza para matarlo. ¿Sí? ¿A través de quién, hermanos? Solamente a través del poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Con el poder de la palabra de Dios, nosotros podemos vencer al enemigo. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? En el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad,
yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que tomar el poder de la palabra para poder vencer al enemigo. Como Jesucristo venció. ¿Y a quién venció? Al enemigo, a Satanás. Ahora nosotros en la iglesia tenemos que tomar ese poder para vencer al enemigo, ¿sí? Y el que no tiene ese convencimiento, me va a poner en el talón, en el calcañar, me va a morder. ¿Cuál es nuestra debilidad? Todos nosotros conocemos cuál es nuestra debilidad. Tenemos muchas, pero hay una mayor. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Le va a morder en el calcañar. ¿Para qué, hermanos? Para que azote, para que tiemble, para que le caiga. ¿Quién lo va a hacer? La simiente mala. ¿Quién es esa simiente? El diablo. Entonces, hermanos, ahí vienen las dos simientes. Una que viene de Dios, ¿sí? Y otra que viene de Satanás. Entonces son las dos simientes. Aquí lo dice el Señor: enemistad pondré entre ti y la mujer. Entonces hay dos: a la serpiente y a la mujer. ¿Y quién es la mujer? Es la iglesia. Es la iglesia, hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, la otra simiente que es Satanás, tengamos cuidados, porque rápido y fácil podemos caer en esa simiente. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Dice así, hermanos: en la interpretación del simbolismo, donde los hombres somos árboles, se entiende que hay árboles buenos y hay malos. Y por lo tanto, hay frutos buenos y hay frutos malos, dando a entender que hay semillas buenas y malas. Entonces, hermanos, hay árboles que dan fruto, pero es peligroso, es malo, es venenoso, hermanos. Y hay semillas que son buenos. Dice, hermanos, Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice el Señor Jesucristo de esta manera. Capítulo 7 de Mateo, verso número 16. Estas son palabras de Jesucristo. Capítulo 7 de Mateo, verso número 16 al verso número 20. Y esto es lo que debemos de entender. Nosotros somos considerados árboles. Ya dentro de la palabra del Señor lo hemos visto, hemos analizado que nosotros somos árboles, hermanos. Entonces dice Jesucristo aquí: por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermanos, aquí debemos de ver de qué simiente somos. Somos árboles, sí, nada más que ahora, ¿qué simiente tenemos? ¿La simiente de Dios o la simiente del enemigo? Ahí es donde hay que analizarnos. Cada uno de nosotros debemos de analizarnos. Y por eso mismo, hermanos, debemos de saber a qué simiente debemos de pertenecer. Yo les aseguro, hermanos, que en todo el mundo pudiéramos preguntarle a las personas: oye, ¿a qué simiente quieres pertenecer? ¿A la simiente de Dios o a la simiente del diablo? Todos vamos a querer estar en la simiente de Dios. Nada más que ahora tenemos que analizarlo de verdaderamente si es así o no. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante que nosotros sepamos a qué simiente debemos de pertenecer. Estamos aquí dentro de esta localidad y todos quisiéramos pertenecer a esa simiente de Dios. Bien, nada más que, hermanos, hay muchas cosas muy importantes. Desde Set, hermanos, Set, ¿quién fue? El que vino a sustituir a Abel.
Recordemos, hermanos, que allá en el Edén, hermanos, cuando empieza a crecer todo aquello y empiezan a nacer hijos de Eva, nace Caín y nace Abel. Y, hermanos, Caín, sabemos la historia, mata a Abel. Y entonces vienen ahí, ya desde Caín y Abel, vienen las dos simientes. ¿Quién fue tocado por el diablo entre Caín y Abel? Fue a Caín. Y entonces el diablo, hermanos, se le mete a Caín y por envidia, por lo que ustedes quieran, hermanos, mata a Abel, hermanos. Y Abel era, hermanos, de la simiente de los hijos de Dios. Y ahí, hermanos, vienen las dos simientes. Nada más que Caín, hermanos, cuando lo llama a cuentas el Señor, le dice: no, pues Señor, ahora me das por destierro, me vas a alejar. Y, hermanos, sabemos la historia de lo que pasó con Caín. Fíjese, una pregunta. Ahí fue, ahora sí, materialmente, fue en materia. Y también se puede matar espiritualmente. Ah, claro, sí. Sí, en esta parte vamos a decir que se está tomando por los dos sentidos. Una parte que fue material, o sea, física o literal, hermanos, y otra por la parte espiritual. ¿Sí? Pero sí, tiene usted razón, hermano. O sea, yo puedo matar también espiritualmente, ¿sí? Puedo hacerlo. ¿Cómo? Pero es entrar ya en detalles, no me quiero desviar, pero sí, lo podemos comentar ahorita. Muy bien, hermanos. Dice así el Génesis capítulo 4. Capítulo 4 del Génesis, del verso 25 y del verso 26. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí, hermanos, cuando se empiezan a hacer, cuando empieza a nacer o a crecer, hermanos, la simiente de Dios y también la simiente de los hijos de los hombres. Bien, dice así Génesis capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones con Eva y engendra a un hijo, y su nombre fue llamado Set, porque Dios dijo a ella: me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y le llamó su nombre Enos. Entonces, fíjense bien, hermanos, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Amén. O del nombre de Dios. O sea, ya desde Set, cuando nace uno de sus hijos, hermanos, que es Enos, empezaron a llamarse los hombres como hijos de Dios. Pero también, hermanos, de la otra simiente de Caín, hermanos, empezaron a llamarse hijos de los hombres, no hijos de Dios, hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque Caín fue desterrado, hermanos. Y a donde fue Caín, hermanos, se lleva una de sus hermanas. Aquí es donde la Biblia no lo dice así, pero ¿de dónde entonces tuvo descendencia Caín? Pues de las hijas precisamente de Adán y de Eva. Hermanos, eso es lógico de pensarlo. No es tanto quebrarse la cabeza, porque dijeron: entonces ya por ahí, y vean, hermanos, cómo el diablo, hermanos, se mete en la cabeza de mucha gente. Que entonces, como Caín se fue a un lugar donde lo destierra el Señor, y entonces allá encuentra a otra mujer, entonces ya había otras mujeres por otro lado. No, hermanos, o sea, hay que pensar un poquito, hermanos. Pues ¿de dónde fue? Pues una de sus hermanas, de las hijas de Adán y de Eva, pues Caín, hermanos, se lleva a una de esas mujeres, y allá fue donde pudieron, hermanos, ellos procrear, pero ellos se llamaban hijos de los hombres, no hijos de Dios. Entonces van, hermanos, a la par. Y entonces cuando viene el diluvio, hermanos, entonces, ¿qué pasó con todos los descendientes de Caín? Se acabaron, se murieron por completo. Y nada más quedó Noé y la descendencia de ellos, de Noé. ¿Sí? Pero de ahí, hermanos, otra vez empieza a crecer, hermanos, y la descendencia de la de Dios
viene por uno de ellos, hermanos, de los hijos de Noé. ¿Y quién fue él, hermanos? Recuerden sus nombres, a ver si se acuerdan de los tres. Sem, Cam y Jafet. Vean, hermanos, Sem, Cam y Jafet. Y Sem, ¿de dónde viene, hermanos? De la palabra Sem, semitas, semen. De ahí viene, hermanos. Veamos, hermanos, cómo el Señor tiene todo esto. Ahora, ¿cómo yo puedo respaldar en la palabra del Señor para decir, hermanos, que la descendencia de Dios proviene desde Adán? Bueno, pues vamos a ver a Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, hermanos, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3. Lucas, en el capítulo 3. Vamos a ver, hermanos, la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, verso número 23. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos con los hijos de Dios a partir de Enos, que es uno de los hijos de Set. Desde ahí empezaron a llamarse hijos de Dios, ¿sí? Pero también vamos a ver cuando se empiezan a llamar hijos de los hombres. Bien, pero vamos sobre los hijos de Dios. Dice así, hermanos, Lucas capítulo 3 del verso 23 en adelante. Dice así: y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Me detengo ahí, hermanos, porque hay que analizar bien este texto. Cuando dice aquí, hermanos, hijo de José, recuerden que tuvimos por ahí un hermano que decía que José había tenido relaciones con María para poder que Jesucristo pudiera nacer. Pero fijémonos, hermanos, que es importante que nosotros sepamos muchos detalles del pueblo de Dios. Era lícito que entre las tribus de Israel, hermanos, se casaran entre ellos, entre una tribu con otra tribu. No, tenían que ser de la misma tribu. Entonces, José, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. ¿Sí? José era de la tribu de Judá. Por lo tanto, María, ¿de qué tribu era? Pues de la misma. De la misma raza. Entonces tenía que ser de él. Por eso dice que aquí María toma el puesto de José, porque eran de la misma tribu. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber estos detalles, porque, hermanos, cuando a nosotros nos cuestionan, debemos de dar la solución bíblica, no la solución de los hombres, sino la solución bíblica. Muy bien. Entonces dice así: ¿cuál es la ascendencia de Jesús? Bueno, dice que aquí empezaba a ser como de 30 años cuando se creía, hermanos, que fue hijo de Elí. Y ahí vamos viendo que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melcí, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Eslim, que fue de Nagai, que fue de Ma, que fue de Matías. Y así, hermanos, vamos, me brinco hasta el 36, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Arfaxad, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalén, que fue de Enos, de Enoc, que fue de Jared, que fue de Maleleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios, hijo de Dios. Desde ahí viene Jesucristo. Vean, hermanos, esta es la descendencia sagrada. Estos son los hijos de Dios. Esta es la sementera, por decirlo así, hermanos, la simiente de los hijos de Dios. Es la generación. Desde Cristo, hermanos, hasta Adán y hasta Dios. Ahí viene, hermanos, toda la descendencia. Y esa es la descendencia sagrada. Esa es la descendencia de Dios, los hijos de Dios. ¿Sí? Claro que dentro de cada familia, pues hubo prole
hubo conocimiento entre todas esas familias, como hoy nosotros, hermanos, venimos de la descendencia de Jesucristo, de la simiente de Él. ¿En qué? En lo espiritual. De ahí venimos, hermanos. Entonces nosotros tenemos esa simiente. ¿Cuál es la simiente? La simiente de Jesucristo en el Espíritu de Dios. Y por eso somos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la simiente de los hombres? Bien, dice el Génesis capítulo 6. Vamos ahora a ver la simiente de los hijos de los hombres. Capítulo 6 del Génesis, verso número 1 y verso número 2. Ya vimos, hermanos, la simiente de los hijos de Dios. Ahora vamos a ver la simiente de los hijos de los hombres. No la maldad de los hombres. No, dice así, capítulo 6, verso 1 y 2. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que eran hermosas, tomáronse mujeres entre ellos, eligieron entre todas. Vean, hermanos, los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres tenían mujeres bonitas. ¿Y qué hicieron? Pues tomaron mujeres de ellos. Ya desde la antigüedad, hermanos, desde el principio, hubo esta situación. ¿Sí? Dentro del pueblo judío, dentro del pueblo natural, hermanos, es prohibido por mandamiento que ellos no se pueden casar con extranjeros. Tienen que ser de la misma nacionalidad, de judíos. Dentro de nosotros, dentro de la iglesia, hemos vivido infinidad de problemas. ¿Sí? Y dentro de la iglesia de Dios, israelita, hay, hermanos, muchas madres solteras que se han casado con las mujeres de la iglesia, sí, pero han tronado, se han dividido, se han divorciado. Pero muchos hermanos y hermanas se deben de casar dentro de la iglesia, hermanos, pero no están conformes, prefieren a las de afuera y se casan con las de afuera. ¿Y qué es lo que pasa? Algunos que están bien preparados convencen a su cónyuge y lo convierten, pero casi la mayoría, hermanos, se los llevan. Los convierten. Ahora sí que les quitan la conversión y se los llevan así. O sea, eso, hermanos, no es nuevo. Desde el principio, hermano, desde el principio ha sido así, hermanos. Y ahí están las dos simientes, ahí están las dos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conocemos ya la palabra de Dios, el Evangelio, hermanos, tenemos que inclinarnos siempre por el Evangelio. Tenemos que inclinarnos por las cosas de Dios. ¿Para qué? Pues para que nuestra generación siga, hermanos, como dice aquí, hermanos, que la simiente no se pierda el origen nuevo que tendría que venir, hermanos, dentro, si lo queremos tomar por el lado literal o lo tenemos que tomar por el lado espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de conocer. Dentro del Evangelio tenemos que conocer, hermanos, infinidad de cosas para que pertenezcamos a la simiente de nuestro Dios. De otra manera, hermanos, no lo vamos a lograr. Va un ejemplo bien palpable. Un ejemplo, hermanos, que nos tiene que servir a todos. Cuando Jesucristo llega aquí a la tierra y se presenta con el enemigo de él, que era el Sanedrín, hermanos, ¿por quién estaba compuesto o estaba integrado el Sanedrín? Doctores de la ley, escribas, fariseos, celotes, herodianos, o sea, eran, hermanos, maestros del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues el enemigo de Jesucristo era el Sanedrín. Porque el Sanedrín, hermanos,
pidió a gritos que mataran al Hijo de Dios. A gritos, hermanos. ¿Por qué? Porque no querían que Jesucristo estuviera, hermanos, haciendo los milagros y todo lo que el Padre le demandó que viniera a hacer a la tierra. A eso vino Jesucristo. Dice el mismo Jesucristo: me mandó mi Padre para que hiciera la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. ¿Y qué era? Dar a conocer el Evangelio. Eso fue el propósito, hermanos. Y cuando llega con los doctores, con los sabios de la ley, ¿conocían de la ley, hermanos? ¿Conocían de la Escritura? Sí, la conocían al pie de la letra. Porque eran, hermanos, los eruditos de ese tiempo para conocer, hermanos, todo el Antiguo Testamento. Lo conocían al pie de la letra, hermanos. Sin embargo, cuando llega Jesucristo con ellos, les dice, hermanos, algo importante. Dice Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Juan capítulo 8. De aquí vamos a sacar mucha información, hermanos. Voy a leer, hermanos, desde el verso número 31. Veamos a ver, hermanos, aquí cómo Jesucristo, hermanos, nos da un ejemplo para que nosotros, hermanos, nos inclinemos, todos nosotros que hemos creído en el Evangelio, nos inclinemos, hermanos, por ser simiente de Dios, simiente de Jesucristo. Tenemos que ser esa simiente. ¿Por qué, hermanos? Porque en el mundo existen demasiadas denominaciones que dicen ser simiente de Jesucristo, hermanos, y discúlpenme, pero es una mentira garrafal. No lo digo yo. Vamos a ver lo que dice aquí. Verso 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a liberar de la ignorancia que tienen. Y respondiéndole: simiente de Abraham somos. Fíjense, hermanos, dicen los judíos, dicen, hermanos, ellos: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy simiente de Abraham, les dice Jesucristo. Yo sé que son simiente de Abraham, mas procuran matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nosotros, Padre, es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjense, hermanos, dice, a los judíos le decían a Jesucristo: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué le decían esto a Jesucristo? Porque, hermanos, ellos pensaron siempre que José, hermanos, no había tenido relación con María, ¿sí? Y entonces le dijeron: tú naciste por fornicación. ¿Quién te engendró? ¿Quién sabe? Pero José no fue. Ellos pensaban así. Por eso le decían ellos burlonamente que ellos no eran hijos de fornicación. No, hermanos, la plática entre ellos era tremenda, hermanos, era tremenda.
entre ellos. Entonces Jesucristo, vean lo que les dice. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Les estaba diciendo, Dios, por el poder, a través de su Espíritu, me engendró en María, en esa mujer, y he venido, dice, a través de ella. No se los está diciendo de esa manera, pero les está, hermanos, dando a conocer que el poder de Dios había hecho todo eso. Por eso dice: yo vengo de Dios, no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no, hace una pregunta: ¿por qué no reconocéis mi lengua, mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, échenme algo, díganme qué he hecho de pecado. ¿Quién me puede redarguir de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, fíjense, hermanos, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, aquí hay una enseñanza grande. ¿Por qué? Porque muchos decimos que conocemos a Dios. Y ahora pregunto, hermanos, ¿y por qué no hacemos las obras de Dios? No son. Porque no somos. No son elegidos, hermano. Y vamos a analizarlo. Vamos a analizar. ¿Por qué, hermanos, no guardamos todo lo que Dios ha determinado para que seamos llamados hijos de Dios? Ese es el problema. Miles de denominaciones, como lo veíamos el sábado pasado, miles de denominaciones no guardan Shabbat, no guardan Shabbat. Miles de denominaciones no guardan la alimentación. Miles de denominaciones, hermanos, no guardan, hermanos, las 7 fiestas. ¿Sí? O sea, y se dicen ser hijos de Dios. Aquí, hermanos, los judíos que conocían, hermanos, que eran eruditos en la palabra del Señor, se decían: nosotros somos de la simiente de Abraham. Y les dijo Jesucristo: ustedes son simiente del diablo. Dicen conocer la verdad. ¿Y dónde está? Y cuando escuchan la verdad, no. Y cuando escuchan por eso les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿De qué, hermanos? De la ignorancia, de la incredulidad, del pecado. Pero, hermanos, no quisieron. Y por eso el Señor les dice: hijos del diablo. Ahí está la otra simiente. Entonces, hermanos, muchos que estudian la palabra del Señor, pero que no guardan los mandamientos, son, hermanos, hijos del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén, así es. Y entonces, hermanos, ¿a quién se llevan entre los pies? A miles o millones de gentes. ¿Por qué, hermanos? Porque enseñan mentira. Aquí lo dice, hermanos. Porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Y todos los que escuchan al diablo, hermanos, son hijos del diablo. Hermanos, discúlpenme, pero tenemos que hablar con verdad. Así es. Y va para todos, hermanos. Si va para la iglesia de Dios israelita, pues va para todos los demás, hermanos. Hasta para uno mismo. O sea, para mí mismo, hermano. No hablo con verdad. Entonces, si yo no hablo con verdad, si yo no digo, hermanos, que estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo no digo, hermanos, que debo de guardar todos los mandamientos del Señor, y hermanos, vamos a ver, solamente quiero tocar 3 textos, o 4, hermanos, que tenemos que poner, hermanos, en esto. Hoy en la semana, hermanos, hablábamos con un hermano, y decía, mi hermano Víctor, con toda, va al grano, dice: oiga, hermano,
¿Y cuándo va a guardar el sábado? Y contesta el hermano, bueno, para mí todos los días son sábado. ¿Y dónde dice eso? Que todos los días son sábados. Le decía yo a mi hermano Víctor, oiga, ¿y me puede dar el mandamiento de Dios, donde dice que todos los días son sábados? Y bueno, entraríamos por ahí. Por eso es importante leer, hermanos, los textos que dice así. Vamos, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 4. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a toda verdad. Deuteronomio, capítulo 4. Dice así, hermanos. Verso número 2. Deuteronomio capítulo 4, verso número 2. Dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordena. Aquí dice el Señor bien clarito: ni le añadas ni le quites, porque el Señor es perfecto y no le faltó ni le sobró al Evangelio. Todo está completito. Es un Dios perfecto. Por eso dice el Señor: no le quites ni le pongas. Esto dice este mandamiento. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Y esto, hermanos, tenemos que recalcarlo para que no andemos, hermanos, con todas las palabras que como humanos podemos querer defendernos, como lo hizo los fariseos. ¿Qué hicieron ellos? Se quisieron defender. Nosotros de la simiente de Abraham somos. Ah, sí, como no. Sí. Capítulo 30, verso número 5 y verso número 6. Dice el verso 5: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprendan y seas hallado mentiroso. Así, hermanos, así de tajante es el Señor. No le quites ni le pongas, porque entonces vas a ser hallado mentiroso. Dice, hermanos, Eclesiastés, hermanos, en el capítulo número 3, si no me equivoco. 3. Capítulo 3 de Eclesiastés, verso número 14. Eclesiastés, capítulo 3, verso número 14. Eclesiastés 3. Capítulo 3, verso número 14. ¿Ya lo encontraron? Está después de Proverbios. Eclesiastés. Usted tiene la Biblia católica y por ahí es lo que dice eclesiástico. No se confunda. No es eclesiástico, es Eclesiastés. Bien. Verso 14. Capítulo 3, verso 14. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman todos los hombres. Hermanos, no le podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Señor: para que el hombre aprenda a temer a Dios. A los sabios, hermanos. Cuando yo digo, bueno, es que me enseñaron así. Bueno, es que pues los pastores o los ministros de hace muchos años así nos han venido enseñando. Y hermanos, todos esos ministros, todos esos obreros, toda esa iglesia ponen en alto a los hombres.
Es que así nos enseñaron nuestros pastores, nuestros enseñadores, así nos enseñaron. ¿Y dónde dejan esto? ¿Dónde dejan a Jesucristo? ¿Dónde dejan al Espíritu Santo, hermanos? Esto no se los dijo Jesucristo. ¿Dónde están los mandamientos? Ustedes por tradiciones me dicen alabarme, pero su corazón está lejos de mí. Porque los mandamientos de los hombres los ponen arriba y los mandamientos de Dios los echan a la basura. Hermanos, hay que basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Por eso, aquí lo que leímos en Juan 8:44 dice, nosotros tenemos a Abraham, simiente de Abraham somos, y tenemos a Dios como nuestro Padre. Y les dijo, ¿y por qué me quieren matar? Yo vengo del Padre, yo conozco del Padre. Y ustedes que me están viendo, no saben quién soy. Hermanos, y ahora sí, hermanos, literalmente se los estaba diciendo, el Hijo de Dios, el Creador de las cosas, estaba con ellos y no lo entendieron. Hoy, ¿cuántos de nosotros quisiéramos tener a Jesucristo presente, hermanos? Amén. ¿Cuánto quisiéramos tenerlo y hablar con Él? Sí. Hermanos, tuvieron una dicha enorme que la despreciaron. Y hoy nosotros, hermanos, por fe, creemos que Dios nos escucha. Amén. Y nos habla. Amén. ¿Cómo nos habla? A través de la Escritura. Amén. Entonces, nosotros tenemos que estar con esa fe, con esa creencia, que somos simiente de Dios, somos simiente de Jesucristo, lo somos. Amén. Pero tenemos, hermanos, que conservarnos en esta fe, en esta manera de creer en nuestro Y Dios. acá vamos a leer el texto, dice, los que son de Dios, las palabras de Las Dios, palabras de Dios, esos son los hijos de Dios. esos son los hijos de Dios. Amén. Los que escuchamos las palabras de Dios, estos somos llamados hijos de Dios. Bien, hermanos. Último versículo en cuanto a lo que estamos hablando, capítulo 22 de Apocalipsis, capítulo 22. ¿Cómo Apocalipsis? Apocalipsis, capítulo 22. Ya está. Ya, versículo. Muy bien. Es 22 donde dice todo aquel, verso 19. ¿Cuál, perdón? Verso 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. ¿Sí? Voy a leer desde el verso 17 para que entremos más en el contexto. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, digan, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tomar del agua de la vida, de balde. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que esté escrito en este libro. No podemos, hermanos, quitar ni poner. Todo lo que está escrito tenemos que realizarlo, comprenderlo, entenderlo. Hermanos, recuerden que vimos en una predicación, hermanos, que los dones del Espíritu, dentro de esos dones habíamos visto, hermanos, lo que era el don de lenguas. Pero hay otro don, hermanos, dentro de esos dones, que es el don de la interpretación. Cuando yo interpreto correctamente la palabra de Dios, entonces estoy dentro de la verdad. Pero cuando la interpreto a mi manera, a como me enseñaron, hermanos, ya no. Tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos?
porque muchos se quieren defender de lo que les enseñaron. Yo les decía a ustedes, hermanos, a ustedes, muchos que están aquí, son católicos o fueron católicos, ¿sí? Y a ustedes les enseñaron que tenían que ir a misa el día domingo. Y así lo creyeron. ¿Sí? De sus padres, de sus abuelos, y así lo creyeron. Y cuando les dijeron a ustedes a través de la palabra del Señor, no es el domingo ni hay que ir a misa porque no es el día del Señor, es sábado, ¿qué hicieron ustedes? Se escandalizaron. ¿Pero cómo? Si a mí me enseñaron así. Y cuando les dijeron, no pueden comer camarones, no pueden comer pulpo, no pueden comer ostiones, no pueden comer carne de puerco, no pueden comer iguana, no pueden comer chango, no pueden comer, dijeron, ¿y cómo? Pues eso me enseñaron y ahora me dicen que no puedo. Y me dijeron que ahora tengo que celebrar Pascua, Pentecostés, cabañas, ácimos, trompetas, expiación. Y pues eso nunca me enseñaron. Y tantísimas cosas, hermanos, se escandalizaron. ¿Por qué? Porque les enseñaron mal. Y ustedes así lo creyeron, lo aceptaron, lo vivieron y lo convivieron y lo enseñaron de esa manera a otras personas. Y ahora que los escuchan, que todo eso fue una mentira, ahora los toman a ustedes como chivos o como chivas. Loquitas. ¿Sí? Estamos loquitas. Así los consideran. ¿Por qué? Por haber creído a la verdad. Porque ya no son simiente del diablo, ahora somos simiente de Dios. Y como somos simiente de Dios, ahora nos ven como bichos raros. Y esto, hermanos, es lo que nosotros hemos adquirido a través de la palabra del Señor. Dice la primera carta de Juan, ya casi para terminar. Primera carta de Juan. Dice así, hermanos, el Evangelio de nuestro Dios. Capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. ¿Sí? Hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Sí? Entonces ahora somos llamados hijos de Dios. Pero cuando somos llamados hijos de Dios, hermanos, tenemos que pasar por un filtro. ¿Sí? Porque primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Sí? Ya somos llamados hijos de Dios. Nada más que ahora tenemos que pasar por un filtro. ¿Sí? Y ese filtro, hermanos, no cualquiera lo resiste. Ese filtro, precisamente, recordemos cuando fueron sacados de Egipto y fueron llevados al desierto. Y el Señor les dijo allá en Deuteronomio capítulo 8, les dijo, los voy a hacer pasar por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? Por el desierto. ¿Qué tiempo? 40 años. Para saber qué había en el corazón de ustedes, si habían de guardar o no los mandamientos. Entonces, hermanos, los pasó por una prueba. Ahora dice el Señor que nosotros, cuando somos llamados al conocimiento de Dios, ahora tenemos que pasar por una prueba. Vamos a aguantar. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Verso número 3. Al verso número 9. Capítulo 12 de Hebreos. Del verso número 3 al verso número 9.
¿Listos, hermanos? Con eso ya vamos a terminar. Reducid pues, dice aquí el Señor, reducid pues a vuestro pensamiento, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayando. A ver, vamos a interpretar el texto. Sí. Dice, enfoquen, reduzcan todo su pensamiento, enfóquenlo bien, a aquel que sufrió todos los pecados. ¿Quién sufrió todos los pecados? Jesucristo. Dice que Él se echó la carga de todos nuestros pecados. Sí. O sea, reduzcamos nuestro pensamiento en Jesucristo. ¿Cómo sufrió Él? Bueno, con nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en sí mismo, porque no nos fatiguemos en vuestro ánimo desmayando. Ay, porque ahora yo me consuelo. Ay, he sufrido mucho. Me han despreciado mucho los hermanos. Ay, los hermanos ya no me quieren. Ay, los hermanos ya me desprecian. Ay, es que llevé esto y no me dieron alabanza y gloria porque hice esto y aquello y ya los hermanos, eso, nos enfocamos a eso. Por el lado de la iglesia, por el lado de la familia. Uy, hermano, es que ya me dicen hermanito, es que ya dicen que soy aleluya, es que ya dicen que soy esto, es que ya, y me empiezan a buchear, ¿sí? Entonces, hermanos, nos empiezan, hermanos, dice, no se enfrasquen en eso. Veamos, hermanos, lo que Jesucristo sufrió, lo que Él hizo por nosotros. Y no nos comparemos, hermanos, en las pequeñeces que nosotros sufrimos. Y vamos, no hay comparación de lo que Cristo sufrió a lo que nosotros estamos sufriendo. Es que, hermano, esto no es nada. Cuando venga la persecución, no es nada. Bien, verso número 4. Que aún no habéis resistido hasta la sangre. O sea, nosotros no hemos vivido lo que Jesucristo vivió, porque no hemos resistido hasta la sangre, hasta que nos maten. Combatiendo contra el pecado. O sea, tenemos que combatir contra el pecado. Tenemos que estar ahí, siendo de la simiente de Dios. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos nos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. Hermanos, ahora el Señor nos pone a prueba y dice que nos llama y nos reprende, ¿sí? Para ver qué hay en el corazón de nosotros. ¿Somos llamados hijos de Dios? Sí. ¿Queremos ser de la simiente de Dios? Sí. Nada más que hay una situación, hermanos. Tenemos que pasar por una prueba. ¿Queremos ser de la simiente de Dios? ¿De la simiente de Él? ¿O de la simiente de Satanás, como fueron los fariseos? Hay, hermanos, miles de denominaciones cristianas. Pero déjenme decirles, con certeza, por lo que dice la palabra de Dios, que todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios, y lo dice Juan, una de las cartas de Juan, hijitos míos, no creáis a todo espíritu, probadlos si son de Dios o si son del enemigo.
Ahí lo dice, sí, claramente. Entonces nosotros, hermanos, para terminar, dice así el texto conocido de todos. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham somos, y conforme a la promesa, los herederos. Y como herederos, hermanos de Dios, tenemos que afianzarnos, adherirnos, agarrarnos, hermanos, fuertemente del Evangelio para ser llamados hijos de la simiente de Abraham. El Señor los bendiga. Amén. Que el Señor